Bienvenidos alumnos a una clase más de Farmacología 2. En esta ocasión voy a presentarles el tema de fisiopatología de la diarrea. Lo presenta su servidor y amigo, Juan Antonio Garibay García. Como ustedes sabrán, en el tracto intestinal entran aproximadamente 9 litros de agua provenientes de los alimentos, bebidas y además de las secreciones de las glándulas salivales, estómago, páncreas, conductos biliares y el duodeno. Entonces, el intestino delgado es el órgano donde se absorbe la mayor cantidad de agua. Del contenido total, solamente el 0.1 litros o 100 mililitros se excretan en las heces. Por lo tanto, de una dieta con 2 litros de agua, las secreciones gastrointestinales van a ser las siguientes. La saliva va a aportar 1 litro de agua, jugo gástrico 2 litros, bilis 1 litro, jugo pancreático 2 litros y el jugo gastrointestinal 1 litro. Por lo tanto, la absorción va a ser la siguiente. En el yeyuno se van a absorber entre 3 a 5 litros, en el ilion de 2 a 4 litros, en el colon 1.2 litros y en las heces solamente se van a excretar de 100 a 200 mililitros. Por lo tanto, esta cantidad de agua va a variar. O sea, van a existir factores que van a inducir un excedente cantidad de agua en las heces. Este factor principal es la diarrea, la cual se produce por varios factores que interfieren con ese proceso normal, dando lugar a la disminución de la absorción, aumento de la secreción de fluidos y electrolitos o aumento de la motilidad intestinal. Pero, ¿qué es la diarrea? La diarrea la definimos como una alteración en las heces en cuanto al volumen, fluidez y frecuencia, generando movimientos intestinales excesivos que alteran el volumen, frecuencia y liquidez de las heces, generando la expulsión de las heces líquidas o semilíquidas con una frecuencia excesiva. Se considera diarrea, por lo tanto, cuando la evacuación de heces al día supera los 300 gramos, es decir, 8 o más deposiciones al día. La diarrea se puede clasificar con base en el agente etiológico, las características clínicas, mecanismo de producción y donde se adquiera la enfermedad. En el caso del agente etiológico, la diarrea puede ser viral, bacteriana, parasitaria o micótica, es decir, producida por hongos. Mientras que según las características clínicas, pueden ser aguda, crónica, disentérica o con aspecto de agua de arroz, es decir, cambia su morfología. También su mecanismo de producción puede ser osmótica, secretora, por mala absorción, por fármacos, exudativa o debida a la motilidad intestinal. Y además, con base en el lugar donde se adquiera, puede ser comunitaria o una infección nosocomial, es decir, una infección adquirida en el hospital. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a describir lo que es las diarreas según el agente etológico y según su mecanismo de producción. Las diarreas pueden ser causadas por virus, los cuales los virus productores de esa enfermedad son los rotavirus, los calicivirus, los astrovirus y los adenovirus. Estos virus van a entrar en contacto con las microvellosidades, principalmente en el duodeno o incluso en el yeyuno. ¿Sí? Entonces, generando ¿qué cosa? Que las células vayan perdiendo su capacidad absortiva, llegando al final a la destrucción de las células y por lo tanto una liberación excesiva del líquido celular. Y aquí podemos ver en un corte histopatológico, vemos cómo aquí se puede ver una pérdida de las células de las microvellosidades. Esta pérdida induce la salida de agua, electrolitos y entre otros nutrientes. Mientras que las causadas por bacterias van a ser las siguientes bacterias: la Salmonella, Shigella, Vibrio, Escherichia coli o Yersinia. La más común digamos, en salud pública es la Escherichia coli. Dentro de la Escherichia coli tenemos 5 principales escherichias, que son la Escherichia coli enterotoxigénica, enteroagregativa, enteropatogénica, enterohemorrágica o enteroinvasora. En el caso de la EPEC, ¿sí? O la enterotoxigénica, lo que hace es generar una serie de toxinas que van a generar que la bacteria genere una
un pedestal. Este pedestal va a inducir obviamente cambios conformacionales en la estructura de la célula, ¿sí? Generando que la bacteria pueda dañar la célula y por lo tanto generar una diarrea. Mientras que la EHEC, que es la enterohemorrágica, lo que va a hacer es generar una absorción sistémica de una toxina, ¿sí? Lo cual va a inducir una salida de sangre, ¿sí? Hacia lo que es la luz intestinal. Mientras que la ETEC, que es la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? Lo que va a hacer es generar, introducir a la célula, como podemos ver, toxinas. Lo que va a hacer es generar la muerte de esta célula y la salida constante de agua. Mientras que la Escherichia coli enterogregativa lo que va a hacer es generar, como su nombre lo dice, agregados bacterianos en las microvellosidades. Esto generando la pérdida de la absorción de nutrientes y además estas mismas bacterias, van a inyectar sus toxinas hacia las células, generando, además de que no se absorban nutrientes, generando la pérdida de la capacidad de retener los líquidos de las células. Mientras que la Escherichia coli enteroinvasora, como su nombre lo dice, va a invadir las células del intestino delgado, esto generando la muerte de la célula intestinal y además permitiendo la migración de las bacterias hacia la célula contigua, ¿sí? Esto generando un daño a nivel sistémico o incluso a un daño a nivel intestinal. También podemos clasificar con base en el tipo de diarrea. Por ejemplo, la osmótica es donde una gran cantidad de sustancias no absorbibles osmóticamente activas en la luz del tracto digestivo. ¿Sí? Esta generalmente cesa con el ayuno, generando una menor cantidad de heces. ¿Sí? Y además tenemos la secretora, que es la alteración del transporte de iones por el epitelio intestinal. También tenemos la alteración de la motilidad, que es cuando el tránsito intestinal está acelerado, y esta puede persistir con el ayuno, y esta incluso también induce la pérdida de algunos macronutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas. Y tenemos la inflamatoria, en donde la pérdida de la integridad de la mucosa genera una inflamación y una úlcera. En este caso, la inflamatoria es la bien conocida como colitis, la cual va a persistir durante el ayuno. Incluso puede existir la presencia de moco, sangre, pus en las heces. Y aquí tenemos un ejemplo de la diarrea osmótica, que es la intolerancia a la lactosa. Aquí el organismo no puede degradar la lactosa, por lo tanto la microbiota genera compuestos tóxicos por el organismo, provocando la liberación de agua hacia la luz intestinal y generando una diarrea ácida. De forma normal sabemos que la lactosa entra al intestino, al yeyuno, y aquí es donde la lactosa se cataboliza y se genera glucosa. Esta glucosa se puede absorber a través del mecanismo de transporte. Cuando existe una deficiencia de lactasa, es decir, de la enzima que degrada lactosa, obviamente esta en el colon, ¿sí? Debido a que no se puede degradar en el yeyuno, en el ilion, en el colon lo que va a hacer las bacterias se van a encargar de la degradación de esto, generando ¿qué cosa? La generación de algunos ácidos grasos de cadena corta, dióxido de carbono, y por lo tanto todo esta presencia de compuestos iónicamente inestables en el colon puede generar la salida excesiva de agua, ¿sí? Por lo tanto la pérdida de iones, generando una diarrea, principalmente ácida. Mientras que la diarrea secretora se da, por ejemplo, cuando de hecho, en este caso la diarrea secretora, en la membrana de las células de los enterocitos existen unos canales iónicos, ¿sí? Que obviamente van a estar regulando el paso de iones. Aquí, por lo tanto, existen otras moléculas que son las aquaporinas que van a regular el paso de agua de un lado de una célula a otra.
Por lo tanto, en la diarrea secretora, esas acuaporinas están, digamos, dañadas, por así decirlo, junto con un daño en los canales de iones, generando ¿qué cosa? Que toda la diarrea, todo el agua que existe dentro de las células, se salga a través de los canales, generando una diarrea, ¿sí? Y otro mecanismo es, por ejemplo, cuando se induce por bacterias. En este caso, las bacterias lo que hacen es eh, inyectar toxinas, ¿sí? Que van a dañar las acuaporinas, ¿sí? Generando que todo el contenido de acuoso se vaya hacia lo que es el intestino y generando un incremento en la cantidad de agua en la luz intestinal, generando una diarrea. Obviamente, dentro de las bacterias que pueden generar ese tipo de enfermedades, tenemos la Escherichia coli, ¿sí? La Shigella y la Salmonella. Entonces, el tratamiento para la diarrea tenemos que principalmente reponer líquidos y electrolitos, también establecer una dieta adecuada, empleo de probióticos y el empleo de fármacos. Sí, entonces, en la siguiente clase vamos a ver lo que es el empleo de fármacos antidiarreicos. Les mando un saludo y que tengan un excelente día.